máquinas, pero la confirmación de la presencia del niño hizo cambiar el plan y se ha preferido darle mantenimiento a la flota de fabricación rusa, además de adquirir 2 aviones Boeing y 2 Spartan. El conflicto ruso-ucraniano representa un problema. El proceso de adquisición de 12 helicópteros, que llevaba adelante la Fuerza Aérea del Perú por un monto de $193 millones, fue suspendido definitivamente. El dinero será destinado a un programa de repotenciación de la flota de fabricación rusa de aeronaves que posee las Fuerzas Armadas. El proyecto del Ejecutivo incluye la compra de 2 aviones de transporte Boeing de segundo uso y 2 aviones de transporte Leonardo C-27J Spartan, que se sumarán a las 4 unidades que opera la FAB, por los que se pagaron más de $241 millones entre 2013 y 2014. El 15 de marzo de este año, luego de evaluar los daños causados por las lluvias y anunciar la declaratoria de emergencia por los desastres, la presidenta Dina Boluarte informó que había dispuesto otorgar un presupuesto para el Ministerio de Defensa destinado a la adquisición de helicópteros. La jefa de Estado había sido notificada de que la flota de este tipo de aeronaves era insuficiente para atender las emergencias y que se requería aumentar el número. Sin embargo, el Ejecutivo cambió de opinión luego de recibir informes de que la compra de helicópteros tomaría demasiado tiempo y que no estarían disponibles para las eventuales consecuencias del fenómeno del Niño, que tendría un impacto desastroso. La empresa italiana Leonardo, cuyo modelo W139M había obtenido el mejor puntaje durante el proceso de selección de la FAB, ofreció en préstamo 2 unidades para sumarse a las labores de emergencia. Pero el gobierno había resuelto que era preferible financiar la repotenciación de las aeronaves de fabricación rusa, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa consultadas por la República. Si compramos los helicópteros, estos llegarían muy probablemente después del evento climático El Niño, y lo que se requiere con carácter de urgencia es estar preparados con material aeronáutico para el transporte de pasajeros y de carga. Esta es una decisión adoptada luego de la experiencia vivida por el paso del ciclón Yaku, indicaron las fuentes. Para atender la eventual emergencia por el fenómeno del Niño, lo más razonable es activar los procesos en curso, como la compra de los aviones Boeing y Spartan, precisaron las fuentes con conocimiento del caso. Un exministro de Defensa que cumplió funciones recientemente, quien aceptó hacer comentarios siempre que se mantuviera en reserva su identidad, indicó que durante su gestión había recibido información sobre la situación de la flota de helicópteros de fabricación rusa. La perspectiva de no contar con la cadena de suministro del fabricante al usuario se entrevió desde el momento en que el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania entró en una fase de escalamiento en 2014, con la anexión de Crimea, lo que empeoró la invasión de 2022, arguyó la fuente. La matriz de la flota aérea es rusa, por lo que se planteó iniciar un proceso de cambio con aeronaves de otra procedencia, según las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Nadie sabe cuándo va a terminar el conflicto entre los rusos y ucranianos. Y, conforme pasa el tiempo, otros países han comenzado a sumarse. Las aeronaves, si no cumplen con sus programas de mantenimiento, overhaul o repotenciación, difícilmente cumplirán con su misión. La emergencia por los desastres naturales obliga a soluciones inmediatas, es cierto. ¿Y después? ¿Vamos a esperar que termine la guerra?, dijo. Y añadió, el peligro de recurrir a empresas intermediarias es que podrían ser pasibles de las sanciones económicas de los Estados Unidos y la Unión Europea por comerciar con productos rusos. El riesgo es muy alto. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ACFA, ha efectuado adquisiciones de componentes rusos a otros países, dijo un ex alto funcionario de esta entidad consultado por la República, aunque advirtió que lo recomendable es contar con la participación del fabricante. Los usuarios de los componentes son muy exigentes porque no solo está en juego conseguir el 100% de la capacidad de una aeronave, sino también la vida de los tripulantes, manifestó la fuente. Mencionó que los rusos han otorgado licencias de fabricación a empresas de la República Checa, Lituania, Azerbaiyán, incluso, India. Sin embargo, siempre será preferible asegurarse las licencias proporcionadas por los fabricantes. Eso es algo que se complica mucho con el conflicto entre rusos y ucranianos. El Ministerio de Defensa rechazó solicitudes de autoridades de Ucrania para que les vendan equipamiento bélico de fabricación rusa, entre artillería y defensa aérea. De acuerdo con fuentes del sector consultadas por la República,
Ucrania preguntó reiteradamente sobre la disponibilidad de obuses de 122 mm y cañones de 130 mm, además de los misiles antitanques 9M133 Kornet, munición de diverso tipo y vehículos blindados. Todo este material de origen ruso con que cuentan las Fuerzas Armadas. También llegaron ofrecimientos de empresas norteamericanas, intermediarias de los ucranianos, interesados en los tanques T-55, comprados a la Unión Soviética en los años 70, y los aviones de combate MiG-29, que vendió Bielorrusia en 1996. Por intermedio de la Cancillería, el gobierno peruano rechazó los ofrecimientos porque no deseaba involucrarse en el conflicto.